compartimos la vida de los que están conectados, nos están mirando por medio de las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ellos, y de la misma manera los que hoy están con nosotros, los que dispusieron su corazón en venir a visitar el lugar de reunión, sitio donde aprendemos, crecemos y nos desarrollamos en Cristo Jesús. Particularmente el día de ayer para mí fue una gran victoria. Créame, hermano, andaba un poco nervioso porque no es sencillo, no es fácil exponer el mensaje del Evangelio ante tantas personas que tienen distintos tipos de pensamientos, y tratar de no errarle. La influencia de una predicación puede o desviar y desvincular del propósito de Dios a una persona, o encaminarlo, darle rumbo, dirección a la vida que está escuchando. Entonces es una responsabilidad. No crea que no me da nervio cuando me paro a predicar o me paro delante de un grupo de personas. Siempre, toda mi vida, y yo creo que hasta el día de hoy me sigue dando nervio predicar, e incluso en la misma plataforma que hoy tenemos como nuestra plataforma de enseñanza, que es Casa Centro. Siempre nos da algo de temor, algo de nervio. Todo sencillamente es para no errarle al blanco y poder ser preciso en la asignación que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y quiero hablar algunas cosas que hablé el día de ayer, pero añadirle lo que me faltó. Creo que de todo lo que hablamos ayer solo pude hablar un 30%, no fue el 100% de lo que llevaba. Así que hoy voy a tratar de dar el 100% para la casa. Sé que muchos aprendieron ayer, recibieron, y hoy quiero que la casa reciba mucho más de lo que pudimos dar ayer. Quiero centrar dos pensamientos particulares, uno ya plasmado hace muchos años, y sé que le va a sonar repetitivo a los que hoy estamos acá, pero quiero que se quede con dos pensamientos principales para establecerlo como base, plataforma, a lo que vamos a hablar a continuación. Primero es que todos los que estamos acá tenemos que saber que toda posición genera una percepción. Posición genera percepción. ¿Cómo es esto? Sabemos nosotros que cuando tenemos una enfermedad o tenemos alguna dolencia, vamos comúnmente a un médico general. El médico general nos va a diagnosticar, no sé si dije la palabra correcta, pero voy por allí, nos va a dar un diagnóstico referente a lo que nosotros tenemos. Ahora, si nuestra afectación es del hígado, de los riñones o de cualquier área, nos van a referir a un especialista, ¿sí o no? Entonces el médico general no va a decir, te voy a referir a un nefrólogo. Lo dije bien, mi amor, por nefrólogo. Yo dije neufrólogo y es nefrólogo, porque suena como a neumático, el reparador de llantas. Entonces nos refieren al nefrólogo por causa de que el médico general no puede tratar algo que un especialista, que un hombre, que una persona se preparó, se capacitó para hacer la función o tratar el correcto funcionamiento de los riñones. Ahora, nosotros no acudiríamos al yerbero de la esquina si sabemos que tenemos un grave problema en nuestro organismo. O vamos al chamarrero de la esquina que vende hierbas. No, vamos a un especialista. El motivo es de que queremos ser tratados por gente capacitada en el ámbito para el cual yo lo necesito. Por eso es que una posición genera una percepción. El especialista sabe, bajo la posición que él tiene, qué medicamento, qué tratamiento, qué alimento o qué cosas usted tiene que hacer para poder mejorar en su salud. Ahora, esto es un asunto para todos los ámbitos de la vida del ser humano.
Nosotros como creyentes necesitamos tener una posición dentro del Evangelio. Y nuestra posición va a tener tres tendencias. Y de esas tres tendencias hablé el día de ayer. El apóstol Pablo se le dio una vara muy grande para poder medir lo que era la asignación que se le había otorgado a él en lo personal. Pablo se para delante de la carrera que le correspondía caminar o transitar y dice, no es algo sencillo, es algo para un especialista. Entonces Pablo toma y coloca en balanza lo que él tenía, lo que él hacía. De eso habló Pablo en Filipenses. Cuando Pablo le habla a los filipenses en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, no lo voy a leer todo, que solamente lo quiero mencionar. Cuando Pablo habla en Filipenses 3:1 en adelante, Pablo comienza a hablar de que él considera repetirle a la iglesia cosas que ya había escuchado con el motivo de que haya una afirmación en las ideas que él estaba plasmando en la carrera que él tenía como ministro, en su competencia o en su profesionalidad. Entonces, cuando él le da esa afirmación, él comienza a establecer puntos específicos, diciéndole a la iglesia lo repetitivo era, yo, si alguno se cree judío entre ustedes, yo lo fui más. Si alguno se cree conocedor de las escrituras, Pablo dice, yo soy conocedor de las escrituras. Si alguno se cree practicante de la ley y de los asuntos de reglas y conducta, yo fui practicante, dijo Pablo. Pero en todo esto, cuando me presento delante de Cristo, cuando conozco el Evangelio, cuando conozco la gracia, cuando conozco la verdad, todo lo que antes conocía lo tengo como basura, dijo Pablo. No me sirve en este momento, en esta etapa, en estas circunstancias de la vida, todo lo que conocí referente al antiguo pacto, ya hoy lo tengo como basura. Escuche algo, quiero aclarar este asunto porque a veces queremos menospreciar realmente todo lo que es el antiguo pacto o la ley. Y la basura no siempre es mala, ¿sabía usted eso? Que la basura no siempre es mala. ¿Cuántos van al mercado, compran una bolsita así de mercado y sacan un bolsón de basura? Uno no entiende por qué si compro una sola bolsita estoy sacando dos bolsas de basura. Se multiplica a veces, pero bajo el pensamiento que lo estoy llevando, mire algo. Cuando usted compra un iPhone nuevo, de caja, de paquete, no revendido, ¿le cuesta o no le cuesta a usted botar la caja? La caja es basura, ¿verdad que sí? Pero usted dice, qué tan bonita la caja. ¿Cómo hago para botar la caja del iPhone? Y usted de repente lo guarda por meses, una computadora, una impresora, incluso de repente usted compra algún artículo que viene envuelto, usted ve la caja, usted pagó por la caja en la que venía envuelto el producto que usted quería tener. Y a veces, a mí me ha pasado, a veces tengo esa caja que no me sirve para nada, pero ahí vino el producto que yo compré y la tengo obsoleta allí. Esa caja se convirtió en ¿qué? En basura. Pero la basura me dice a mí algo, que tuve un beneficio, que tuve un artículo que yo añoraba tener. Miren, mucha gente, cuando compra un carro nuevo, tarda muchos meses en quitarle los plásticos al asiento. No me diga que no. Y se montan con los plásticos en el asiento para no romper el plástico. El plástico es basura, hermano. ¿Sí o no? ¿Qué es lo importante de lo que usted compró? Lo importante de lo que usted compró es la camioneta, es el carro, es el vehículo. No es los plásticos que tiene el carro.
Pero al usted botar el plástico tiene un significado. A usted catalogar el plástico como basura tiene el significado de que el plástico le sirvió para protección, para cuidado. ¿A qué? A lo que venía como premio, como obsequio, como regalo, como lo que yo hice para mí. Y Pablo catalogó el Evangelio como basura, no el Evangelio, no, la ley como basura, no como algo despectivo, sino como algo que sirvió para protección al obsequio y al regalo que traía esa ley, esa envoltura para dar a luz, para producir lo que hoy tenemos como Evangelio. Gracia, nuevo pacto o verdad presente. Entonces, Pablo da una expresión dentro de la iglesia en la que le dice, ahora yo estimo más. Mira el versículo 8 de Filipenses 3, capítulo 3, versículo 8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como, ¿cómo? Pérdida para los, perdón, por la excelencia del conocimiento de quién. O sea, todas las cosas que yo conozco las tengo como pérdida por causa de que ahora tengo algo más excelente llamado Cristo. Pablo pesó en balanza y en su pesa de balanza estimó más a Cristo que todo el conocimiento de la ley y todo el conocimiento que traía referente a las conductas, a las actitudes, a la religión, a los pensamientos que arrastraba durante siglos. Entonces, el versículo 9 es donde me interesa que usted afirme un pensamiento, donde él dice, yo tengo ahora a Cristo y mi interés, mi intención es ser hallado en Él. Que cuando lleguen los tiempos en el que el Señor nos pida cuenta como profesionales de la carrera que hemos decidido tomar, que es el Evangelio, podamos ser hallados en Cristo. Usted no ha elegido cualquier carrera. Usted no ha tomado la elección de decir, es que yo quiero ser, vamos a ver cómo me va siendo evangélico. Vamos a ver cómo me va siendo cristiano. No, no, no. Usted ha elegido la mejor carrera. Y la mejor carrera le va a demandar a usted muchas cosas. Cuando Pablo mira la carrera que le corresponde, a él se le abrió un panorama dentro del ámbito de la fe, dentro del ámbito de la humanidad y dentro del ámbito de la sociedad. Él se le abrió un panorama enorme. Él dijo, ok, lo que no solucionó la ley, lo que no solucionaron las reglas y las conductas, lo soluciona este evangelio, el cual se me ha dado como una carrera. Entonces él dijo, voy a comenzar a escribir a los matrimonios de cómo establecer la iglesia, de cómo establecer el evangelio y cómo conducirse, porque el evangelio es la solución para un matrimonio estable. Pero no tan solo eso, sino que el mismo evangelio es la solución para una juventud que necesita sacar de su pensamiento ser un terian. ¿Me explico? También el evangelio es la solución para los problemas del LGTB. También el evangelio es la solución para los problemas de patrón y empleado, de jefe a esclavo, porque para el tiempo de el apóstol había esclavitud. Y él escribe al jefe, al patrón, y también le escribe al esclavo, de cómo se puede convivir siendo iglesia, viviendo dentro de un evangelio donde los dos puedan tener una sola dirección dentro de el llamado que se les ha hecho. Y si usted lee todos los escritos de Pablo, la vara que se le dio a Pablo para medir fue muy grande. Y él dijo, yo tomo esta responsabilidad.
Yo tomo el asunto del Evangelio en serio porque este asunto es para conquistar, transformar, para producir lo que nunca se había producido sobre la faz de la tierra por medio de leyes, reglas y enseñanza judaica. Hoy en día lo vamos a producir por medio de la gracia del Evangelio que se nos ha sido asignado a cada uno de los que hoy estamos presentes. Ninguno escapamos de esto. Todos tenemos el mismo llamamiento y todos tenemos la misma función. Entonces yo tengo que tomar este asunto con gran responsabilidad para poder expresar con firmeza, con seguridad, con estrategia lo que se me ha encomendado. No puedo, y discúlpeme la expresión si le llega a ofender, pero yo no puedo ser mediocre en lo que se me asignó. Porque el ámbito para el cual Dios nos llamó no fue cualquier ámbito. No te llamó, y discúlpeme si le suena también feo este asunto, pero a usted no lo llamó Anlo. A usted no lo llamó Claudia Chain. Ven así como que a compra vía de internet. Olvídese de Chain por un momento. No, vayamos a Claudia nada más. A usted no lo llamó un alcalde, un gobernador, no lo llamó un príncipe, un rey de esta tierra, usted lo llamó Dios para ejecutar un producto, para ejecutar un proceso, para ejecutar una palabra, para ejecutar algo asignado desde el cielo a la tierra, y es un privilegio poder estar en este ámbito. Ahora, la responsabilidad me corresponde a mí, porque como usted no le colocaría su cuerpo a alguien que no es experto en una operación, mire algo, ¿por qué cuando van a operar a alguien mandan a salir a los que no saben? Usted se imagina a alguien echando cuchillos sin saber por dónde va a cortar. Uy, me equivoqué, corté la panza y era la pierna. Ha pasado, hermano. En Venezuela en una ocasión, entre esas grandes misiones que se establecieron, hubo una misión que se llamaba Misión Milagro. No sé si recuerdo bien, amor, corrígeme si no es así, que era para aquellos que tenían problemas de la vista. Y Misión Milagro era, se llevaba a los que no podían operar en el país, se los llevaban a Cuba, los operaban y los regresaban luego a Venezuela. En una oportunidad se llevaron a uno, lo operaron y regresó peor. Le operaron el ojo que no era. Era el ojo derecho y le operaron el izquierdo. Entonces, hermano, he escuchado de ese asunto también en México. No escapa Cuba, no escapa Venezuela. He escuchado de gente que le dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que la pierna mala era la derecha y me operaron la izquierda. He escuchado de amputaciones de pierna. Le tenían que quitar una y le quitaron fue la otra. ¿Por qué? Porque no estuvieron en las manos correctas. Entonces el ámbito del Evangelio es poder estar en las manos correctas. Y si el Señor lo miró a usted, es porque usted tiene la capacidad intelectual de poder recibir lo correcto del cielo y expresar lo correcto en la tierra. Ahora, esto no es una situación de que nosotros lo que recibamos, vamos a decir, es que ya somos perfectos, hermano. No, esto es un proceso. Todo en el ámbito del Señor es un proceso. Por lo tanto, yo tengo que saber que en ese proceso pueden gobernar mi vida tres ámbitos espirituales o tres ámbitos de vida, que es un ámbito natural. Todos tenemos un ámbito natural. Todos tenemos un ámbito carnal y todos tenemos un ámbito espiritual. Pablo, cuando se para a expresar el Evangelio, él sabía que dentro de los que a él predicaba, habían carnales, naturales y espirituales. El natural ve siempre todas las cosas como natural. Todo lo, es que yo vi, es que no, es que yo escuché, es
siempre va a catalogar las cosas naturales. Está sucediendo una guerra, no es que es una guerra, nunca ve el mundo espiritual dentro de una guerra, nunca ve el ambiente espiritual dentro de un pleito familiar, nunca ve el ámbito espiritual dentro de las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque su pensamiento es 100% natural. El espiritual es diferente. El espiritual sabe que aunque las cosas están saliendo mal, Dios está trabajando en los ámbitos de mi vida. Señor, hay escasez, por supuesto. Señor, hay una crisis, hay una situación de enfermedad, hay una situación de salud, hay cualquier tipo de situación que usted esté viendo, usted no puede verlo con los ojos naturales. Si usted es un profesional del ámbito del evangelio, usted tiene que abrir los ojos espirituales y decir, aunque haya enfermedad, escasez o necesidades, la Biblia me dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza de Cristo Jesús en gloria. La provisión mía no viene de los asuntos que yo veo en esta tierra, sino de los asuntos que se mueven en el cielo. Todo lo que se pueda producir en mi vida, aunque en mi alrededor haya calamidades, en el cielo se está moviendo la riqueza, la finanza, la provisión. Los ámbitos del cielo están a mi favor, porque yo no soy un hombre ni una mujer natural, somos espirituales. Y el evangelio que fue presentado no fue para gente naturales, hermano. El evangelio que se nos fue dado no es para gente naturales. Ahora, ¿quién es el que es carnal? El carnal es un ámbito político. ¿Por qué? Porque el carnal es tal cual, literalmente, como son los políticos. Mezclan una cosa con la otra. Quieren estar bien con los del LGTB, pero también quieren estar bien con los evangélicos, pero también quieren estar bien con los católicos, pero también quieren estar bien con los que no tienen ningún tipo de fe. No, yo no creo en nadie. Yo no creo en nadie, dice el político. Pero yo creo en la Biblia, y dice el político, también yo creo en la Biblia. Pero yo solo creo en Cristo, yo también solo creo en Cristo, dice el político. Ese es literalmente el que es carnal. Ahora, ¿cómo es esto dentro de la iglesia, hermano? Dentro de la iglesia hay gente carnal que hoy en día, y sepamos diferenciarlo, porque usted va a diferenciar si usted tiene una mente carnal o no. Usted hoy va internamente a decir, ¿qué soy? ¿Soy natural, soy espiritual o soy carnal? Usted va a tener las herramientas para identificarlo. ¿Cómo es el carnal dentro de la iglesia? Ay, me gocé, qué alegría en el servicio. Ojalá hubieran más cultos como este, donde la presencia y la manifestación del Señor está, pero ¡oh, qué gloria, pastor! ¡Qué palabra, pastor, soltó usted! ¡Gloria a Dios, aleluya! Pero llega a la casa y el domingo dice, no me quiero levantar, no quiero ir para la iglesia. Oye, pero si había salido gozoso por una palabra, sabes que ya recibes una palabra, sabes que ya Dios te habla, pero al final de la semana estás diciendo, ay, para que me congregue. Se te olvidó ya, pues hiciste una política de lo natural y de lo carnal y de lo espiritual. Cuando estás en el fuego estás bien, pero cuando entras en el ámbito natural ya te pones, ya no puedo, es que no veo resultados en mi casa. Ojo, por mucho tiempo tal vez tú no vas a ver resultados en tu familia. Y esto no quiere decir que Dios no esté trabajando. Está aquí. Por muchos meses tal vez usted dice, pero es que yo estoy orando a Dios para que mi familia cambie. Pero es que yo estoy tratando de que mi familia llegue. Pero es que yo estoy evangelizando y no veo nada, Señor. Veo más problemas. El carnal va a ver más problemas, el natural va a ver más problemas, el espiritual va a decir, yo sé que aunque yo no vea, tú estás trabajando, tú estás haciendo. El espiritual no ve con los ojos de esta tierra, ve con los ojos del cielo, hermano. Necesitamos saber
que aunque yo no vea nada, Tomás, ¿qué le dijo al Señor? Cuando le estaban diciendo, el Señor resucitó. Tomás era un carnal, hermano. 3 años enseñado por el maestro. ¿Y qué terminó haciendo? Y vámonos, ya el Señor se murió, todo lo que nos dijo no tiene sentido. Decía que era el Cristo, que era el Señor. Yo pensaba que iba a armar una revolución, íbamos a hacer 12 de sus generales para salir a pelear, derrotar imperio, ya teníamos armamento preparado para irnos a la guerra, y se murió. Ahí estaba Pedro ya tenía la espada puesta, pues ya agarraron al maestro, es hora de pelear, le cortó la oreja a uno. Agarró al Señor y dijo, ay muchacho, no es con espada. Para mí, no sé usted, pero para mí, si la oreja cayó a tierra, es porque se ensució. La agarró, la sacudió y se la pegó de nuevo al muchacho. Pues es lo que dice la Biblia, claro, yo estoy ilustrando un poco más, porque no creo que el Señor le haya pegado la oreja sucia. Se la tuvo que limpiar y muchacho, Pedro, guarda la espada, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Ya va, ven acá, Alco, ponte ahí, te ves feo con una sola oreja. ¡Pum! Ya, está bonito, muchacho. Dígame usted si uno no se ve raro cuando uno no tiene un... Sí, hermano. Y le volvió a pegar la oreja. ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión, una óptica de cómo iba a ser el mundo que el Señor le había enseñado. Ellos decían, ok, a partir de ahora establecemos un reino, un imperio, derrocamos a los romanos y comenzamos a predicar. Estaban pensando carnalmente. Jesús muere y todavía siguieron pensando carnalmente. Y le dice, mira, hasta que no meta yo los dedos ahí en las heridas del maestro, hasta que yo no vea, yo no creo. ¿Eso es qué? Pensamiento carnal. No escapan, hermano. Si los 12 discípulos, los 12 apóstoles, tuvieron problemas para poder identificar el ámbito espiritual en el que habían sido introducidos, hoy en día yo no te voy a juzgar si tú todavía no sabes identificarlo. Lo que necesito es que tú tomes la responsabilidad de saber la asignación que te ha sido otorgada como hombre y mujer que fueron introducidos al cuerpo de Cristo. Y cuando ya tú estás allí, en Cristo, a partir de ahí tú te comienzas a convertir en un profesional del ámbito para el cual tú te llamas. No puedes dejar esto a medias. Si lo dejas a medias, te quedas como hombre natural. Si lo dejas a medias, te quedas como hombre carnal. Por eso Dios no trabaja con hombres y mujeres mediocres, que dejan todo a medias. Pensamientos de hombres mediocres, o pensamientos del carnal y pensamientos del natural, utilizan el culto evangélico solo para calmar un pensamiento de culpa. Y esto que estamos haciendo hoy no es para calmar pensamientos de culpabilidad. Esto que estamos haciendo hoy es para el crecimiento, desarrollo de un hombre interior que tiene que fortalecerse en la fe para desarrollar el llamamiento que le ha sido entregado. Dios te ha llamado. Lo que quiero que identifiques particularmente en esta mañana es que tú sepas que ha sido Dios el que te llamó, no otro. Por lo tanto, cuando Dios llama, Él mismo provee de todos los asuntos que tú necesitas. Desde un inicio el Señor lo hizo. El prototipo de lo que Él quiere está en el Génesis. ¿Qué fue lo que pasó en el Génesis? En el Génesis, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque todavía nos falta algo que reseñar. En el Génesis, el Señor comienza a establecer, escúchelo, no era la tierra completa el Génesis, no, era un pequeño lugar, un lugar solamente preparado
para Adán y para Eva, los primeros hombres sobre la tierra. Fuera del Génesis todavía había desorden, todavía había algo que no había sido arreglado. Y se lo voy a confirmar por las escrituras. Cuando Dios le habla a Adán, le dice 5 palabras particulares. Le dice a Adán, multiplícate, fructifícate y llena la tierra. Que le estaba diciendo, de ti va a salir la generación que va a llenar la tierra. Luego le dice, sojúzgala y enseñoréate. La palabra original que se usa allí es sal y toma violentamente. Porque Dios le dice a Adán, sal y toma violentamente. ¿Qué pasaba? Que el Génesis solamente era un prototipo de lo que Dios quería hacer. Por lo tanto, Él proveyó absolutamente todo lo que se necesitaba. Alimento, estrategia, santidad, una posición. Mire, cuando la Biblia dice, hagamos al hombre, estaba hablando Dios con alguien más. Porque el hagamos no es un asunto de una sola persona. El hagamos es un asunto de varias personas. Entonces, estaba un diseñador con un proyecto, con algo que ya él se había establecido en un panorama espiritual, y comienza a hablar diciendo, hagamos. Quien estaba allí presente estaba el Hijo, estaba Cristo. Y cuando le dice, hagamos, Cristo tenía lo que era era un arquitecto, era un diseñador, era el que podía construir. Entonces el Señor tenía el prototipo, la idea de hacerla, y Cristo la iba a plasmar. ¿Pero en dónde la iba a plasmar? La iba a plasmar en un barro. Entonces tenían el diseño, tenían el constructor y necesitaban el material. El material era el hombre. Somos el material sobre el cual Dios diseñó un proyecto y lo estableció dentro del huerto del Edén. Allí le proveyó todas las cosas. Pero como el material no era 100% perfecto, el material salió defectuoso, le falló a aquel que hizo el diseño y a aquel que construyó el diseño. Por lo tanto, entonces, él mismo, en todos los ámbitos de la vida del hombre, necesitaba intervenir para que no se echaran a perder sus planes. Y hasta el día de hoy, todo el Antiguo Testamento, vemos la intervención divina en los asuntos que Dios quería hacer. Vemos en la construcción del arca, lo vemos en la vida de Josué, cuando fue a sacar al pueblo, lo vemos en la vida de Moisés, lo vemos en la vida de todos los profetas. Cuando iban a hacer algo, tuvo que venir la intervención divina. Hasta el día, escúchelo, hasta el día que Cristo vino y se proveyó a él mismo como aquel material que había salido defectuoso, para que a partir del momento en que Cristo se plasmaba en la tierra, él comenzara a hacer lo que el hombre no pudo hacer. Cumpliendo Cristo todas las cosas que el hombre no pudo hacer, se puso como sustituto, y a partir de allí muere en la cruz del Calvario, resucita como espíritu vivificador para poder estar dentro de los cuerpos imperfectos de los seres humanos, para que en ese momento tú y yo, que somos imperfectos, comencemos a vivir una vida de perfección, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo es dentro de mi vida. A partir de que Cristo está dentro de mí, ya la imperfección de ese material que Dios tomó en el Génesis comienza a ser perfecto, porque ahora no soy yo, sino Cristo en mí. ¿Lo dijo Pablo? No lo dijo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, este profesionalismo no depende de lo que yo hago. Este profesionalismo va a depender de lo que yo tengo. Si yo realmente tomo en serio a Cristo en mi vida o no. Si no lo tomo en serio, soy un natural o soy un carnal. Pero si lo tomo en serio, me convierto
en un espiritual que sabe todas las cosas en Cristo y que estoy en un proceso de crecimiento, aprendizaje, desarrollo que me ha otorgado el Señor. Quiero despedir a las redes sociales en esta hora. Sé que nos hemos pasado poquito del tiempo, pero es necesario poder aprender y dejar